este es un panorama general de lo que sería la información pública ambiental y el derecho de acceder a esa información. Nosotros a nivel internacional, este es un panorama sobre lo que voy a hablar, es un cuadro sinóptico de lo que voy a mencionar en estas slides. Bueno, brevemente les voy a comentar los antecedentes internacionales sobre los que se sustenta esta información, este derecho de acceder a la información pública ambiental, los tratados internacionales sobre derechos humanos, que han adquirido jerarquía constitucional, el artículo 41 de la Constitución Nacional, que fue incorporado luego de la reforma de la Constitución en el año 94, y que ya lo he dicho en todas las charlas, la Ley General del Ambiente, la 25.675, que data del año 2002, la Ley 25.831, que es la ley específica del régimen justamente de acceso a la información pública ambiental, y data del año 2004. Es bastante vanguardista a nivel internacional porque no existen leyes específicas así de información ambiental en el ámbito de Latinoamérica, por ejemplo, solo en Brasil y creo que también en Chile. Después la ley 27.275, dar un panorama general, muy general, porque es la ley de acceso a la información pública, que data del año 2016, pero entró en vigencia en el 2017. La ley 11.723, que es simplemente para que sepan los que actúan en la provincia de Buenos Aires, que es la ley integral del medio ambiente y de los recursos naturales en la provincia de Buenos Aires, y también estipula este derecho a acceder a la información ambiental, y en la Constitución, por supuesto, provincial también está. El Acuerdo de Escazú, que ya voy a entrar en análisis más detallado, que la verdad que es un logro a nivel regional para América Latina y el Caribe, de todos estos tres pilares de acceso a la información pública ambiental, el acceso a la justicia ambiental, cuando se te nieguen alguno de estos derechos de acceder a la información, y la participación cada vez más importante de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, en la toma de decisiones ambientales. ¿Por qué? Para justamente hacer efectivo ese derecho que es al gozar de un ambiente sano y saludable, que no está solo en la Constitución Nacional, sino que está en todos los tratados internacionales, y cada vez se ve o se vislumbra más la necesidad de tutelar ese derecho. ¿Por qué? Por los acontecimientos a nivel internacional que se están dando, los eventos, digamos, los desastres climáticos, toda la problemática de emergencia ambiental, no solo internacional, sino a nivel local, como los incendios que han devastado partes de las provincias de nuestro país. Así que bueno, todo esto es el panorama de lo que voy a mencionar, y brevemente jurisprudencia de la Corte y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ahora sí, arrancamos. A ver, ahí está. Con respecto a los antecedentes internacionales, bueno, en las conferencias internacionales en el ámbito de Naciones Unidas, de los 193 países que son parte de Naciones Unidas, se ha dado en el marco de la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del año 1992, la Declaración de Río, que es la denominada Cumbre de la Tierra, que es donde se esbozaron una serie de principios de suma importancia a nivel ambiental, y entre los cuales se destaca como, digamos, sustento de este derecho a acceder a la información ambiental, el principio 10. Ese principio 10 estipula en líneas generales que el modo de tratar las cuestiones ambientales, o la manera de abordarlo, es a través de la participación de todos los interesados, justamente en el nivel que corresponda, relacionados con toda la calidad del ambiente, digamos, los elementos o los componentes naturales. ¿Por qué? Porque hay que dar cada vez mayor participación a los ciudadanos y hacer de alguna manera eficaz ese derecho a informarse, porque si los ciudadanos no están informados, tampoco pueden participar con conocimiento, con lo cual esto genera una mayor transparencia, a su vez, en los actos de gobierno, ¿no? Para controlarlos de un modo mejor y más transparente.
Esto ya se generaba en este principio 10. Después, en el año 1996, se puede mencionar la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, de la Organización de Estados Americanos, donde también ya los estados americanos, bueno, que formaban parte de esta organización, ya estaban en línea, digamos, con esta necesidad de promover esta participación de los ciudadanos, no solo en la toma de decisiones ambientales, sino también en los planes, en los programas, en las políticas públicas en materia ambiental, para empezar a decidir sobre las cuestiones de trascendencia ambiental. ¿Por qué? Porque afectaban el lugar, digamos, donde los habitantes vivían y trabajaban, ¿no? Lógicamente. Después las directrices de Bali, perdón. Después las directrices de Bali, que bueno, son unas líneas, unas directrices voluntarias, no son obligatorias, bueno, disculpen, no son obligatorias, y estas fueron celebradas en el año 2010, entre ellos, digamos, la responsabilidad era, bueno, la responsabilidad de los estados, digamos, que la celebraron, era vinculado con el compromiso de cumplir ese principio 10. Digamos, a ver cómo estaban los estados cumpliendo con ese compromiso que habían, digamos, celebrado en el año 92 en la Declaración de Río. Posteriormente, y este es el de mayor importancia a nivel internacional, es el convenio de AURS, celebrado en el país de Dinamarca, y este convenio entró en vigor en el año 2001. Fue celebrado por 46 países en la actualidad, en el año 1998, y se pueden seguir incorporando otros países más que no sean solo miembros de la Unión Europea, ¿no? Este convenio es muy similar al Acuerdo de Escazú, pero tiene como diferencia que es para la Unión Europea. Se basa en los 3 pilares exactos que se basa el Acuerdo de Escazú, esto es, el derecho de acceder a la información pública ambiental, el derecho de participar en la toma de decisiones ambientales, y a su vez el derecho de la tutela, digamos, judicial efectiva, es decir, garantizar el acceso a la justicia ambiental cuando esos derechos sean vulnerados. La diferencia con el Acuerdo de Escazú es que el Acuerdo de Escazú, ya lo veremos posteriormente, es el que primero, digamos, en introducir disposiciones sobre la defensa de aquellos defensores de derechos humanos en materia ambiental. Bueno, cuando también mencionamos los antecedentes internacionales, es de suma importancia los tratados internacionales sobre derechos humanos, estos que señalo en las slides, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué? Porque estos tratados fueron, por supuesto, incorporados, luego de la reforma en la Constitución, digamos, al ordenamiento interno, y tienen jerarquía superior a las leyes, por el artículo 75, inciso 22. Con lo cual, la normativa, digamos, local, tiene que adecuarse a esta normativa internacional, que es de suma trascendencia en todo el ordenamiento, digamos, interno. ¿Y qué abarca, digamos, estos tratados, o qué tienen que ver con el derecho a acceder a la información? Y que todas las personas, digamos, tienen derecho a la libertad de pensamiento y expresión, a opinar libremente, no ser censurados, y comprende a su vez la libertad de, bueno, de buscar, de recibir, de difundir ideas e informaciones de toda índole. Por supuesto, sin censura, o salvo las excepciones que se prevean específicamente en la legislación. El derecho de acceder a la información pública ambiental tiene su raigambre fundamental en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y es allí donde se estipula, en cabeza de las autoridades, la obligación de proveer la información ambiental, entre otras cuestiones, ¿no? Hay alguien que me parece que tiene el micrófono abierto. Perdón. A su vez, en la legislación nacional está la Ley General del Ambiente.
Bueno, ya esta ley en el año 2002 ya establecía entre los objetivos de la ley justamente la necesidad de organizar e integrar la información ambiental para de ese modo asegurar a toda la población poder acceder a esa información, que es una herramienta de vital importancia para un sistema democrático, o sea, para un sistema representativo, republicano de gobierno, como tenemos nosotros, en virtud del artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque permite controlar los actos del gobierno. Si los ciudadanos conocen y saben, entonces van a poder, con mayor conocimiento, poder controlar esos actos de gobierno a través de consultas, a través de notas, de pedidos de información, donde el Estado cada vez más va a tener que contestar. No solo el Estado, vamos a ver que ciertas entidades privadas también van a tener que brindar información en virtud del Acuerdo de Escazú. El instrumento también lo consideran al sistema de gestión, digamos, al sistema de diagnóstico de información ambiental como un instrumento de gestión ambiental que sirve para precisamente, digamos, regular toda la política ambiental nacional. Es un instrumento básicamente para poder gestionar mejor toda la política ambiental. Los sujetos obligados, ¿quiénes son los sujetos obligados? Ya en la Ley General del Ambiente establecía las personas físicas, que en realidad ahora, luego de la reforma del Código Civil y Comercial en el año 2015, se denomina personas humanas, y las jurídicas. Las jurídicas sin distinción entre públicas o privadas. Esto es, que facilitan, tienen la obligación de dar o proporcionar la información que justamente esté relacionada con la calidad ambiental, y que esté referida a las actividades que desarrollan. Y además, ¿quiénes pueden pedirla? Cualquiera, cualquier persona. Cualquier habitante puede obtener de las autoridades, ya sean nacionales, provinciales o municipales, la información ambiental que detenten, que ellos tengan en su poder y que no se encuentre contemplada como especialmente o legalmente reservada. Eso es lo que prevé en los artículos 2, 8, 16, 17 y 18, que ahora veremos, de la Ley General del Ambiente. En el artículo 18, bueno, básicamente lo que estipula es que la autoridad de aplicación es la que tiene que hacer un sistema integrado de información. Tiene que administrar esos datos de una manera, digamos, relevantes del ambiente, de una manera tal que se pueda evaluar la información disponible, y que esa, digamos, información la puedan tomar cualquier persona y que la pueda entender, que sea accesible, con datos científicos y básicos, ¿no? Por otra parte, también estipula que las autoridades son las responsables de dar esa información sobre el estado del ambiente, y a su vez sobre el efecto que digamos que las actividades antrópicas, que las actividades que hace el hombre, ya sea presentes o proyectadas, pueden generar un impacto significativo en el ambiente que lo rodea. Por eso estipula, también encabeza el Poder Ejecutivo, a través del órgano que sea competente, que realicen un informe anual sobre el estado del ambiente. Y este informe, si bien al principio, esto es del año 2002 la ley, al principio no había informes ambientales, en los últimos años se empezaron a realizar, y bueno, ahora en el año 2020 está publicado el 6º informe del estado del ambiente en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y es un instrumento vital justamente para hacer un análisis y un relevamiento detallado de todo el estado de calidad del ambiente, del agua, del suelo, del aire, de la atmósfera, digamos, conforma un documento base para, o como guía, digamos, para saber en qué condiciones está el ambiente. Sin perjuicio de ello, por supuesto, todos los ciudadanos, conforme a esta Ley General del Ambiente y a la ley que vamos a ver, pueden efectuar los pedidos que les interese realizar ante cualquier organismo público, ¿no? Existe una resolución, la 161, que data del año 2020,
donde también se estipula o se crea este centro de información ambiental, obedeciendo un poco a lo que preveía la Ley General del Ambiente en el año 2002, y es un sistema que tiene que ser integrado a nivel nacional por todos los organismos, digamos, que tienen injerencia en el ámbito, digamos, vinculado con el ambiente, y tiene que ser generador, centralizador, digamos, y sistematizar los datos, las estadísticas, todo lo relativo a la evolución y a la calidad de los componentes, digamos, del ambiente. Y actualmente, esta secretaría, o mejor dicho, este Centro de Información Ambiental, depende, ya por resolución 116, muy reciente, del año 22, de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional, justamente que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Antes dependía de la Secretaría de Control y Monitoreo, pero bueno, en la actualidad lo sacaron de esa secretaría y lo pusieron dependiendo de esta subsecretaría que se supone que es justamente interjurisdiccional, entre todas las jurisdicciones, y sistematiza toda la información científica y bueno, de base ambiental disponible para todos los habitantes, digamos, para el que la quiera chequear. Después, ahora sí, entramos en la ley, digamos, específica, que es de acceso a la información pública ambiental. Es una ley corta, una ley bastante clara, bastante, digamos, sencilla, y muy, digamos, precisa en cuanto a lo que exige, en cuanto a lo que determina. Es la que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de acceso a la información pública ambiental. ¿Y justamente qué hace? Bueno, el objeto central, que es como dice, garantizar ese derecho de acceder a todas las personas a la información ambiental que esté en poder del Estado, ya sea nacional, provincial, municipal, o bueno, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también abarca a los entes autárquicos, que pueden ser los entes reguladores de los servicios públicos, como por ejemplo el Energas, el ENRE, y a las empresas prestadoras de servicios públicos, ya sean públicas, privadas o mixtas. Las empresas prestadoras, o sea, tienen la obligación también de brindar información pública ambiental en la medida que sea solicitado por algún ciudadano, por algún usuario, o lo que fuera. Esto ya en la ley específica que data del año 2004. ¿Qué entendemos por información pública ambiental? Bueno, información pública ambiental, y esto es muy similar en el Acuerdo de Escazú, de hecho, también ese centro de información ambiental que acabo de señalar está en el Acuerdo de Escazú, o sea, se exige un centro de cooperación internacional en materia de información ambiental para poder justamente facilitar entre todos los estados la información disponible de la región. Y esta información pública ambiental, lo que tiene básicamente, ¿qué significa? Es, bueno, en cualquier soporte, ya sea escrito, visual, cualquier formato que esté relacionado con el ambiente, con sus recursos naturales o culturales, o bueno, con el desarrollo sustentable. Y en particular, o específicamente, el estado del ambiente, algunos de sus componentes, los recursos culturales, las interacciones de los recursos naturales con la actividad del hombre, y las obras también que puedan afectar al ambiente significativamente, y también abarca la información, es decir, que yo puedo solicitar información sobre las políticas, los planes, los programas y las acciones de parte del gobierno, nacional, provincial o municipal, referidas a la gestión ambiental. ¿Cómo se accede? ¿Cualquiera puede acceder? Sí, cualquiera puede acceder, es en forma libre y gratuita. Es decir, salvo que, por supuesto, tenga gastos que estén vinculados con la entrega de la información. Es decir, si te van a dar un cuerpo de 500 hojas, y bueno, entonces se hace cargo quien lo solicita. Pero la idea es pedir
en un formato electrónico, y hay que ser bien conciso cuando se pide la información, porque si no el organismo puede exonerarse, como vamos a ver posteriormente, o eximirse o exceptuarse diciendo que en realidad fue imprecisa la solicitud, no fue claro el objeto, entonces no contesta. se exceptúa en ese inciso y ya se siente liberado y no continúa en esta obligación que tiene de brindar información. Entonces, lo importante es que no necesita tampoco el solicitante acreditar ni un interés legítimo, ni un derecho subjetivo, ni un interés determinado, simplemente el hecho de pedir la información. Es una nota que se dirige, y esto es bien práctico, una nota que se dirige al organismo, por ejemplo, bueno, ahora en Provincia de Buenos Aires ya no es más el OPDS, sino que ha cambiado y es Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, se elevó a rango de ministerio, con lo cual la máxima autoridad en materia ambiental en la Provincia de Buenos Aires es el Ministerio, entonces se dirige a la máxima autoridad que, digamos, si uno está interesado, por ejemplo, vive en la Provincia de Buenos Aires, en algún municipio en particular, dirige la nota al municipio, al área específica, porque que se ocupe de lo ambiental, porque muchas veces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando un organismo recibe una nota de solicitud, digamos, de información ambiental, no está toda la información en esa área. Tienen informaciones cruzadas en todo el organismo. Entonces, hay que, bueno, hacer de alguna manera unificar esa información, y muchas veces se demora bastante en responder el municipio o la provincia, y bueno, el solicitante que tiene que reiterarlo, tiene que pedir pronto despacho, tiene que dejar transcurrir un tiempo, y bueno, así hasta que a veces tiene que llegar a la justicia, ¿no? Entonces, sigo con el acceso. La nota formal de solicitud, poniendo la información que se requiere, digamos, precisa, para que no se vada el organismo para contestar. Identificar los solicitantes, obviamente, residentes en el país, y bueno, poniendo la petición concreta. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Bueno, como dijimos anteriormente, que ya estaba puesto en la Ley General del Ambiente, las autoridades competentes de los organismos públicos, cualquiera de las autoridades de todos los niveles. Y también los titulares, las empresas, digamos, prestadoras de servicios públicos, ya sean privadas, públicas o mixtas. Por supuesto, la Autoridad Ambiental Nacional es quien tiene que cooperar para facilitar ese acceso a la información, promoviendo justamente la difusión del material, como lo está haciendo en virtud de la resolución 161, dado que creó un centro de información ambiental. Si ustedes entran a la página web de ese centro, hay datos, hay estadísticas, hay información disponible, pero bueno, dependerá qué es lo que uno busca, si es que con eso ya basta o hace falta más información. Ahora bien, ¿te pueden denegar el acceso a la información pública? Sí, por ley 25831, la denegación, digamos, tiene que estar fundada, por supuesto, en algunos de estas excepciones. O sea, la legislación especialmente prevé 6 incisos de excepciones. Pero, por supuesto, tiene que ser fundado, ¿no? Por ejemplo, cuando se puede afectar la defensa nacional, la seguridad interior, las relaciones internacionales, o cuando la información que se requiere esté en un proceso judicial y pueda afectar a terceros, o sea, pueda afectar el normal desarrollo del procedimiento judicial, cuando se pueda afectar el secreto comercial, o el industrial, o la propiedad intelectual. A su vez también cuando se puede afectar la confidencialidad de datos personales, o, bueno, cuando la información solicitada, digamos, sea parte de una investigación científica que no está publicada aún, o cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud, por falta de datos suficientes o imprecisos. Esta muchas veces es utilizada muy rápidamente por los organismos para evadirse de la respuesta. Entonces, por eso, cuando uno requiere la solicitud, tiene que ser muy preciso y
la verdad es que hacer expresa mención de lo que quiere, para que no le manden un expediente larguísimo, que tarde muchísimo en encontrar la información. Hay que ser muy preciso cuando se busca la información. Y además, también puede ocurrir cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes. La resolución denegatoria tiene que estar fundada y tiene que, digamos, resolverse dentro de un plazo de 30 días hábiles. Lo que ocurre, como decía anteriormente, es que muchas veces los organismos tardan mucho tiempo en responder porque tienen informaciones cruzadas. La verdad es que dentro de un organismo hay distintas áreas, y bueno, depende de la información que sea, probablemente tengan que cruzar información con otra área, y lo más lógico sería, de acuerdo con el acuerdo de Escazú, en responder al solicitante que, si bien no tiene esa información, la tiene otra área, y entonces el solicitante saber qué área la tiene para que luego reclame esa área y sea en un plazo, digamos, dentro de los 30 días hábiles, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando se incumple esta ley 25.831? Y bueno, acá se consideran infracciones justamente a esta ley, bueno, la obstrucción, la falsedad, el ocultamiento, la falta de respuesta en término por parte de los organismos, la denegatoria injustificada, es decir, si simplemente se niegan a brindar la información y no dan una razón fundada, motivada, o sea, con todos los elementos del acto administrativo que tienen que contener, y también cuando, bueno, todo acto o omisión que, sin causa alguna, afecta el regular ejercicio de este derecho de acceder a la información pública ambiental, que es de suma trascendencia. En ese caso sí queda habilitada una vía judicial, que es el amparo, ¿no? La acción de amparo. Y todo funcionario o empleado público, bueno, cuya conducta justamente se encuadre dentro de estas previsiones, va a ser pasible de las sanciones previstas en la Ley de Empleo Público, y a su vez, o las que establezca cada jurisdicción, y sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades civil y penal que pudiera corresponder. Por eso, cuando se hace el pedido, por lo general se pone, bueno, bajo pena de, digamos, combinar a responsabilidades o de entrar en algún tipo de responsabilidad por incumplimiento, ¿no? de la ley. Ahora bien, en líneas generales entonces convergen varias normas nacionales en materia de información, de acceso a la información pública, ¿no? En acceso a la información pública ambiental es la ley 25.831 específicamente, pero existe con posterioridad a la ley anteriormente señalada, esta ley 27.275, que si bien fue publicada en el año 2016, entró en vigencia en el año 2017. Y digamos que fue más que nada para poder transparentar los actos de gobierno, y por presión que se venía dando para poder ingresar a la Organización de Estados Americanos, ¿no? Bueno, entre los objetivos, por supuesto, de esta ley tiene garantizar el efectivo ejercicio del derecho a acceder a la información pública, promover la participación ciudadana y justamente la transparencia en la gestión pública. Es muy similar a los objetivos de la ley de acceso a la información pública ambiental. Y por información pública, bueno, también es similar, entiende todo tipo de datos contenidos en documentos, documentos entendidos como registros, de cualquier formato, ya sea por escrito, electrónico, que estos sujetos obligados, que ahora vamos a ver quiénes son, obtengan, transformen, controlen o custodien con las limitaciones establecidas en la norma. Los sujetos obligados en esta ley se amplía, o por lo menos es más descriptiva, y abarca tanto el poder legislativo como ejecutivo y judicial. Y a su vez, no solo a las empresas y sociedades del Estado, sino también a aquellos organismos privados que reciban fondos públicos. Entonces, también por esta ley están obligados aquellos organismos privados que reciban fondos públicos. Y el acceso es similar a lo mencionado en la anterior. Por supuesto, se tiene que hacer una nota de solicitud,
bueno, ante el sujeto obligado que posea la información, o por lo menos se entienda que la posee, por escrito, por medios electrónicos, sin ningún tipo de formalidad. Acá rige, digamos, la informalidad, el principio de informalidad del derecho administrativo, es decir, que la inobservancia de las formas no obsta a que la presentación siga su curso. Bueno, la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita, y por supuesto los datos de contacto del solicitante. Y en qué formato se quiere también la información. Eso es de vital importancia, tanto en la legislación anterior como en esta. Y el plazo varía, es menor, es dentro de los 15 días hábiles que tienen que responder los organismos. La información cuando debería ser completa, pero puede ocurrir que tenga acceso a cierta información y que se exceptúe de dar otra información. Entonces, bueno, en ese caso tendría que analizarse punto por punto qué información podría o no ser desechada por el sistema, como se denomina, de tachas. Y en esa misma ley también se crea, bueno, la Agencia digamos, de Acceso a la Transparencia Pública, que es una agencia, es un organismo, una autoridad, un ente autárquico, que tiene su propia autonomía, pero depende del Poder Ejecutivo. Actualmente, bueno, creo que sí, está en sus funciones, no sé si efectivamente, pero bueno, están funcionando. Después, a nivel provincial, tenemos, como ya lo había mencionado, bueno, la Constitución, que también en el artículo 12, inciso cuarto, estipula que todos los habitantes gozan del derecho a la información, y por supuesto el artículo 28, que es el artículo madre, digamos, que es el que estipula la necesidad de vivir en un ambiente sano y saludable, ¿no? Después la ley 11.723, como lo había mencionado anteriormente, que es donde garantiza, en cabeza del Estado provincial, justamente que todos los habitantes puedan acceder a esta información, o a la información vinculada al manejo de los recursos naturales, y cómo las actividades del hombre que impactan sobre estos recursos, digamos, también la necesidad de informarse sobre esas actividades, mejor dicho, para saber cómo queda el ambiente luego de esas actividades, o para prevenirlo, como en los instrumentos de evaluación de impacto ambiental, si están efectuados esos, digamos, el estudio de impacto ambiental y demás. Y las entidades oficiales, por supuesto, tienen la obligación de suministrar esa información a cualquier persona, ya sea jurídica o privada, o a una persona humana, como lo denomina actualmente el Código Civil y Comercial. Bueno, ahora sí, el Acuerdo de Escazú, la verdad que a nivel teórico es excelente, pero me da la sensación que a nivel práctico va a ser muy difícil de implementar, sobre todo, digamos, a nivel del Estado. Bueno, está más obligado, porque es un compromiso internacional asumido, es vinculante para el Estado, porque entró en vigor el 22 de abril pasado, del año pasado, del 2021, con lo cual sus disposiciones son vinculantes, son obligatorias, pero para las empresas, digamos, que generen impacto ambiental, lo veo un poco más difícil de poder exigir, digamos, información. Pero bueno, esta es mi opinión, ¿no? Efectivamente, el Acuerdo de Escazú lo que tiende es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y en el Caribe de estos derechos de acceso a la información ambiental, bueno, el acceso también a la participación, la mayor participación de los ciudadanos, y por supuesto, cuando esos accesos estén denegados, a acceder a la justicia ambiental o a los procedimientos administrativos y judiciales ante la negativa de brindar información y demás. Y además, bueno, ¿qué hace este acuerdo? Crea y fortalece las capacidades de cada uno de los estados para proteger este derecho humano universal, ya que ya se ha dicho en la opinión consultiva y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un derecho humano universal, el derecho a vivir en un ambiente
sano y saludable, apto, digamos, para el desarrollo humano. A su vez, el Acuerdo de Escazú entiende por información ambiental algo similar a lo que ya prevé la normativa, por eso digo que la ley en realidad 25831 es un poco vanguardista, porque ya prevé, digamos, algunas disposiciones que se están aplicando ahora en el Acuerdo de Escazú, y la ley data del año 2004, y ahora estamos en el 2022, así que bastante vanguardista. Y es cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier formato que por supuesto tenga que ver con las actividades que impactan el ambiente y con el ambiente en sí mismo, con también los riesgos ambientales y sus posibles impactos adversos. En el Acuerdo de Escazú, básicamente hay dos artículos que se ocupan del derecho al acceso a la información, que es el artículo 5º y el artículo 6º. El artículo 6º habla de la generación, de la obligación de los estados de generar y divulgar información. Pero estos dos artículos son los más importantes a nivel de acceso de toda la población y de los grupos vulnerables, porque el Acuerdo de Escazú, uno de las, digamos, de los focos más importantes, o de las disposiciones más importantes, es que tiende a no dejar a nadie atrás, ¿no? En línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a reducir la desigualdad y trata de que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, como los denomina, o aquellas personas, los define como que aquellas personas que tienen mayor dificultad para acceder a justamente obtener información, van a tener una asesoría, digamos, gratuita para justamente poder obtener una respuesta del Estado de las actividades que impactan en su comunidad. Por ejemplo, los pueblos indígenas, a que se traduzcan en su idioma también, digamos, para que puedan entender toda la cuestión sobre las notas de pedido de solicitud de información y demás. En la medida de las obligaciones y garantías, bueno, cada parte se refiere a los estados, ¿no? Al gobierno, en este caso a Argentina, cuando ya entró en vigor, estoy refiriéndome a Argentina, que garantiza el derecho del público a acceder a la información ambiental que esté en su poder, el poder del Estado, nacional, provincial o municipal. A su vez facilita el acceso a las personas, justamente como lo estaba diciendo, o grupos en situación de vulnerabilidad, para garantizarles asistencia, para que puedan también acceder a este derecho. ¿Y qué comprende el ejercicio del derecho de acceder a la información? Bueno, pedir información y recibir una respuesta, que me respondan. Y además, ser informado en un tiempo, digamos, no tan extenso, en forma expedita, sobre si la información que yo pedí, digamos, obra en poder del Estado, o de esa área, o de ese ministerio, o de ese organismo en general. Porque si no es así, tiene que necesariamente contestar en virtud del Acuerdo de Escazú, y decir, miren, no obra en mi poder, pero sí, si el organismo sabe, decir bajo qué organismo cree que está esa información. Y además, ser informado el solicitante del derecho, digamos, a impugnar y a recurrir la no entrega de la información. Muchas veces no lo ponen y lo tienen que mencionar, es obligación de los estados mencionar. Acá, la denegación de acceso a la información pública en el Acuerdo de Escazú, bueno, básicamente dice, se puede negar en los casos que esté previsto en la legislación nacional. Ahora, ¿qué pasa? Si en la legislación nacional no está previsto, bueno, entonces estipula un régimen de excepciones específico que en realidad es en líneas generales similar, pero agrega, dado que en este Acuerdo de Escazú se establecen disposiciones para proteger a los defensores de medios, digamos, de derechos humanos ambientales, entonces cuando pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona, cuando se afecte negativamente la seguridad nacional o la seguridad pública o la defensa nacional, cuando se afecte negativamente la protección del medio ambiente, y cuando se genere un riesgo de daño significativo, bueno, a la ejecución de la ley, a la prevención o a la investigación y persecución de delitos. En esos casos se puede exceptuar.
Bueno, los motivos de denegación, esto en el acuerdo de Escazú es clave, porque ¿qué dice? Y tienen que estar anteriormente establecidos. No puedo decir ahora, no, en realidad me exceptúo porque, no, tiene que estar estipulado en la legislación. Y además de estar claramente definidos y reglamentados, teniendo en cuenta, bueno, el interés público. Además, el plazo para responder justamente es similar al plazo de la ley 25.831, que es de 30 días hábiles de recibida la solicitud, o por supuesto en un plazo menor si así lo hubiera previsto la norma interna. En el caso de la ley 27.275, que es de acceso a la información pública, se prevé un plazo menor, aunque estipula la posibilidad de prorrogarlo cuando sea necesario porque la autoridad, digamos, fundadamente dice que necesita más tiempo, ¿no? A su vez, en el acuerdo de Escazú se prevén mecanismos de revisión independiente. Es decir, cada parte, cada estado puede designar uno o más órganos o instituciones que sean imparciales y con autonomía e independencia. ¿Para qué? Para promover la participación ciudadana, pero para promover, perdón, la transparencia en el acceso a la información ambiental, para fiscalizar justamente el cumplimiento de las normas, y para vigilar y, bueno, evaluar y garantizar ese derecho a acceder a la información. Actualmente, digamos, organismo, no sé si sería la Agencia de Acceso a la Información Pública, porque no existe otro organismo que a nivel nacional promueva la transparencia en el acceso a la información ambiental, y es más genérico, por lo menos la Agencia de Acceso a la Información Pública, ¿no? No es específico en materia ambiental. Después, con respecto a la generación y divulgación de información, que es lo que les mencionaba, el artículo 6 del Acuerdo de Escazú, que bueno, que cada parte justamente tiene que garantizar a su vez que las autoridades, bueno, pongan a disposición del público, de toda la población, esta información ambiental relevante. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, tienen que visualizar o exigir que el Estado tenga un sistema de información actualizada. Por eso también se creó la resolución, la 161, donde se creó el Centro de Información Ambiental, en línea con que se estaba por, digamos, entrar en vigor el Acuerdo de Escazú. Bueno, se tenía que de alguna manera asegurar este sistema integrado de información ambiental, que sea accesible, que sea de fácil lectura, que sea organizado, que sea, bueno, completo, que todo el mundo lo pueda entender. En esa información también se puede poner, por ejemplo, todos los textos de los tratados internacionales, se pueden poner también un listado de digamos, los lugares contaminantes, se puede poner un listado de también las autoridades que tienen competencia en materia ambiental. O sea, es muy amplio y especifica en ese artículo varias situaciones que pueden divulgarse y ponerse a disposición del público. También materiales de investigación científica, como para que la gente, toda la población en realidad, empiece a tomar mayor conocimiento del área ambiental. De hecho, que yo ya lo mencioné en la charla anterior, la ley Yolanda de capacitación es en línea también a este Acuerdo de Escazú, porque bueno, exige también que haya mayor educación ambiental, y de hecho, bueno, ya salió el año pasado también la Ley Integral de Educación Ambiental, con lo cual se va a modificar a nivel primario, secundario, no los currículums, sino bueno, la currícula del programa, digamos, por así decir, del programa que sea de los estudiantes. Así que bueno, y tienen que hacer también el mejor esfuerzo para publicar a intervalos regulares que no superen los 5 años de los informes ambientales. La verdad que el último informe fue publicado en el año 2020, así que dentro de todo estamos en línea con esta última exigencia.
Y simplemente para que sepan, hubo un caso, bueno, hay muchos casos, la verdad que yo destaqué simplemente este caso de la Corte Suprema, que es del año 2015, que fue el pedido del senador Rubén Héctor Giustiniani, porque quería saber o conocer el acuerdo celebrado entre YPF y Chevron, y ante la solicitud, bueno, YPF le respondió que no estaba, que estaba exceptuada de brindar información, y bueno, en este sentido, la Corte Suprema falló diciendo que no era un sujeto obligado a los efectos de brindar la información ambiental, porque formaba parte del sector público nacional. Después la opinión consultiva, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente por una solicitud de Colombia, emitió una opinión consultiva respecto a las obligaciones ambientales de los estados, y lo que se fundamentó o se reconoció es precisamente este derecho de acceder a la información ambiental con restricciones siempre y cuando estén debidamente legisladas, y además siempre hay que tener en cuenta que sea en favor, es restrictivo, digamos, la excepción. ¿Por qué? Porque siempre es en favor del acceso a la información. Y finalmente, bueno, este fallo de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, la Sala 5, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, también había efectuado varios pedidos de información respecto de la explotación de vaca muerta, y bueno, finalmente, en primera instancia, el juzgado dijo que sí, que tenía que dar la información pública ambiental, pero no toda la información, y después la Sala Quinta dijo que en realidad sí tenía que brindar toda la información pública que le habían solicitado, porque, bueno, hacía la cuestión ambiental también el complemento de la otra información que habían requerido, ¿no? Bueno, y las conclusiones a modo general es que es de vital importancia el acceso a la información pública ambiental, y el acceso también a la información pública en general, porque es una herramienta esencial para prevenir los actos de corrupción. Lógicamente, si tenemos mayor participación los ciudadanos y conocemos más, podemos controlar la gestión de los gobernantes, digamos, de turno. Y bueno, este fallo FAN que recién señalé también es importante porque es la primera vez que se sustenta en estos artículos que yo les mencionaba del Acuerdo de Escazú, que es justamente que cada parte tiene que promover el acceso a la información que esté contenida en estos contratos de concesión, convenios, autorizaciones, porque involucran el uso de bienes públicos. Y además, y es lo que les mencionaba, tienen que adoptar las medidas necesarias a través de los marcos legales y administrativos para promover ese acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a las operaciones y los posibles riesgos efectos en la salud humana y en el medio ambiente. Es decir, que el Estado Nacional, en virtud de este artículo 612 del Acuerdo de Escazú, puede exigir o debe exigir a las entidades privadas que respondan cuando se les hace un pedido de solicitud relativo a las operaciones y los posibles riesgos que puedan generar al medio ambiente o a la salud humana. Bueno, si fui muy rápido, me pueden hacer consultas, no hay problema. Ya está, Elena, ¿eh? Muchas gracias.